Así, hermanos, pues vamos a iniciar este tema que hemos titulado a manera de pregunta: ¿existe la excomunión en la iglesia? ¿Es bíblica la excomunión? Y bueno, voy a leer la definición primeramente de la palabra excomunión. Si usted se va al diccionario o si busca la palabra excomunión, la definición dice: exclusión de una persona católica de su comunidad religiosa y de la posibilidad de recibir los sacramentos. Eso es lo que es excomunión, o es, hermano, la definición que da el diccionario de excomunión. ¿Será bíblico, hermano, la excomunión? ¿Qué fundamento tiene en la Biblia la excomunión? Es decir, expulsar a alguien fuera de la congregación de la iglesia. Y vamos a ver, hermano, esto desde el Antiguo Testamento, que en el pueblo de Israel, hermano, sí tuvo una aplicación. Ahí en el libro del Éxodo capítulo 12, versículo 15. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice: en el nombre del Señor Jesús: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, aquella alma, ¿qué pasaría con aquella alma o aquella persona? Será cortada de Israel, será expulsada de la congregación de Israel. El versículo 19, ya que estamos en este capítulo, vuelve a decir: por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, aquella alma, aquella persona será cortada, será expulsada de la congregación de Israel. Vemos entonces que en el Antiguo Testamento hubo esta práctica de excomunión, de expulsar a alguien de la congregación. Levítico capítulo 17. Levítico 17. No vamos a ahondar en las formas prácticas o el detalle del por qué, simplemente estamos viendo que era una práctica que sí se llevaba a cabo en la nación de Israel, en el pueblo de Israel. Levítico 17, versículo 1 y 2, ¿lo tenemos? Y habló el Señor a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: esto es lo que ha mandado el Señor diciendo: cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el real o fuera del real, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo del testimonio para ofrecer ofrenda al Señor delante del tabernáculo del Señor, sangre será imputada al tal varón, sangre derramó. Y luego termina diciendo el versículo 4: cortado será el tal varón de entre su pueblo. Es decir, expulsado será el tal varón de entre su pueblo. Versículo 14 de ahí mismo dice: porque el alma de toda carne, su vida está en su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere, ¿qué pasaría? Será cortado, será expulsado de la congregación de Israel. En la transmigración, hermano,
cuando fueron llevados cautivos el pueblo de Israel a Babilonia y que regresaron. Ahí nos dice algo de esto Esdras capítulo 10. Esdras capítulo 10, versículos 7 y 8. E hicieron pasar pregón por toda Judá y por Jerusalén a todos los hijos de la transmigración que se juntasen en Jerusalén, y que aquel que no viniere dentro de 3 días conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y él fuese apartado, es decir, expulsado de la compañía de los de la transmigración. Ahí vemos otro caso de expulsión de la compañía de los de la transmigración. Bien, vamos, hermano, al Nuevo Testamento. Esta práctica también continuó en el Nuevo Testamento, no por la iglesia propiamente, sino más bien, hermano, por los fariseos, que eran los líderes de Israel. Evangelio según Juan capítulo 16. Gloria al Señor Jesucristo. Lo tenemos, hermanos, versículo 1 y versículo 2. Dice: en el nombre del Señor Jesús. Estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis. Os echarán de las sinagogas. Otra versión dice: os expulsarán, que quiere decir los sacarán. ¿De dónde? De las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os matare pensará que hace servicio a Dios. Los cristianos, hermano, los primeros cristianos eran judíos y eran parte de la comunidad de Israel, y ellos tenían derecho a congregarse en las sinagogas. De hecho, en el libro de los Hechos, hermanos, se halla varias escrituras en que los apóstoles o los discípulos acudían a las sinagogas y ahí se les permitía leer la escritura. Pero llegó el punto, hermano, en que ellos fueron expulsados, fueron echados de la comunidad de Israel, de los judíos, fueron sacados de la congregación literalmente. Es decir, les cerraron las puertas por confesar que Jesús fuese el Cristo. Vamos ahí a considerar evangelios, ahí mismo Juan, pero en el capítulo 9, en este mismo evangelio, versículo 32. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice: en el nombre del Señor Jesús. Desde el siglo no fue oído que abriese alguno los ojos de uno que nació ciego. Si este no fuera Dios, no pudiera hacer nada. Respondieron y dijéronle: en pecado eres nacido todo, y tú nos enseñas. Dijeron los fariseos, hermana. ¿Y qué hicieron con aquel que había sido sanado de aquella ceguera, de que era ciego, hermano? Le echaron fuera. La versión antigua dice también: echaronle fuera, le expulsaron fuera. Ahí se halla, hermano, como los fariseos, los escribas, hermano, hacían esta práctica de expulsar a quien ellos creían conveniente fuera de la sinagoga. Ahí mismo, hermano, el versículo 18, miren lo que dice de este mismo caso.
9:18, mas los judíos no creían de él, que había sido ciego y hubiese recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y preguntáronles diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Respondieron sus padres y dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, mas cómo ve ahora no sabemos, o quién le haya abierto los ojos. Nosotros no lo sabemos. Él tiene edad, preguntadle a él, él hablará de sí. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, porque ya los judíos habían resuelto que si alguno confesase ser él el Mesías, ¿qué pasaría, hermano? Fuera echado de la sinagoga. Cualquiera que confesara que Jesús fuese el Mesías, hermano, por acuerdo de los fariseos, de los escribas, que eran los líderes religiosos de la congregación de Israel, ellos decidieron que cualquiera que hiciera ese tipo de declaración fuese echado fuera de la sinagoga. Y la sinagoga, hermano, más que un recinto, más que un edificio, como les decía, era la comunidad del pueblo, era la comunidad de los judíos, donde se reunía la familia, donde había muchas cosas afines por ser de la misma nación, por ser de la misma familia inclusive. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Allí en el capítulo 12 de ahí mismo de Juan, versículo 42 y 43, amén. Con todo eso, aún los príncipes, muchos creyeron en él, mas por causa de los fariseos no lo confesaban. ¿Por qué no lo confesaban, hermano? Para no ser echados de la sinagoga. Entonces, ahí practicaban, hermano, el expulsar literalmente a una persona que confesara, que declarara creer en Jesús como el Mesías. Y algunos, hermano, dice ahí la Escritura, que creían en él, mas a causa de los fariseos no lo declaraban, no lo confesaban, por no ser echados de la sinagoga. Versículo 43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Pablo ahí menciona que ellos comenzaron a sufrir esas consecuencias de ser echados fuera de la comunidad, de ser echados fuera de las sinagogas de los judíos. ¿Lo tenemos, hermano? Primera a los Tesalonicenses 2, versículo 14 y 15. Porque vosotros, hermanos, habéis sido imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido también vosotros las mismas cosas de los de vuestra propia nación, como también ellos de los judíos, los cuales aún mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos han perseguido. Otra versión dice: y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, prohibiéndonos hablar a los gentiles a fin de que se salven, para henchir la medida de sus pecados siempre, pues vino sobre ellos la ira
hasta el extremo. Los apóstoles, hermanos, fueron también expulsados, fueron sacados de la congregación de los judíos y aún les prohibían hablar a las gentes, les prohibían hablar a los gentiles a fin de que se salvaran. Hasta ese grado, hermano, practicaban lo que podemos llamar la excomunión en aquel tiempo. Gálatas capítulo 4. Gloria a Dios, santo es el Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermano? Versículo 17. Tienen celo de vosotros, mas no bien. Antes os quieren echar, ¿qué cosa, hermano? Fuera. ¿Antes quieren qué? Quieren apartarlos para que vosotros los celéis a ellos. La versión antigua dice, antes os quieren echar fuera. Gloria a Dios. Otra versión también usa la palabra expulsar, sacar fuera. Allí está, hermano, esta práctica que tuvieron los judíos, la comunidad o la congregación de los judíos contra los cristianos judíos que se convertían, es decir, contra los judíos que se convertían al cristianismo, los expulsaron, los sacaron fuera de su comunidad o de su congregación. Vemos, hermano, un registro en la Biblia de un hombre ya en una iglesia que también llevó a la práctica esta forma de echar fuera a los hermanos. Vamos a la tercera epístola del apóstol Juan, ahí casi llegando al Apocalipsis. Tercera de Juan, versículo 9 y 10. ¿Lo tenemos, hermanos? Yo he escrito a la iglesia, mas Diótrefes, que ama tener el primado entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo viniese, recordaré las obras que hace parlando con palabras maliciosas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, ¿qué dice? No recibe a los hermanos y prohíbe a los que quieren recibir y los, ¿qué hace, hermano? Y los expulsa o los echa de la iglesia. Fíjese este hombre, Diótrefes, hermano, sus características de este pastor. Amaba tener el primado entre ellos, él primero, después él y siempre él. No recibía, hermano, a los apóstoles, fíjese, pues Juan es quien escribe esto y dice, no nos recibe. Y aún, hermano, hablaba con palabras maliciosas contra nosotros y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y prohíbe a los que los quieren recibir y los echa de la iglesia. En otras palabras, este hombre tan arrogante decía, o ustedes hacen esto que yo les digo, que yo les mando, o salen fuera de la iglesia, o salen fuera de la congregación. Vámonos para afuera. Qué hombre tan arrogante, hermano. Bueno, esto parecerá, hermano, en la historia que sucedió una vez, pero piense, si la Biblia dice que se ha multiplicado la maldad, ¿usted cree que no sucederá esto, hermano, hoy en día? Sí, sigue sucediendo. Lamentablemente, hermano, hasta nuestros días sigue sucediendo. Ahora, hermano, vamos a ver ¿qué práctica en relación a esto tenía la iglesia del Señor? La iglesia de Dios, hermano. ¿Será que la iglesia del Señor también echaba fuera? Hoy en día, hermano, los lugares de reunión, los edificios, son considerados ante
ante el gobierno, ante las leyes, lugares públicos. No podemos, bajo ese principio legalmente, prohibirle la entrada a nadie. No podemos echar fuera literalmente de este edificio, del lugar de reunión, a nadie. En Jerusalén, hermano, hay un conflicto muy lamentable. Los movimientos reformistas de entre los judíos, los movimientos más liberales de entre los judíos, han ido a las autoridades y han obtenido un veredicto de las leyes de Jerusalén o de los jueces de Jerusalén para poder allegarse al muro de las lamentaciones a orar. Y estas mujeres inclusive pues lo hacen con el talit que usan los varones ortodoxos, que es un manto, ¿sí? Entre otras cosas. Los ortodoxos pues usan también filacterías en sus brazos, inclusive en su cabeza, se ponen una cajita aquí en la frente, se pone una cajita con textos bíblicos. Eso se les prohíbe a las mujeres. Y estas mujeres, hermano, de movimientos reformistas y liberales, mujeres judías, han obtenido esa especie de permiso o de amparo para que cada primer día del mes del calendario de los judíos puedan ir a orar al muro de los lamentos, y se forma toda una valla para que estén aparte y no sean agredidas por los varones ortodoxos, los cuales toman esto como una terrible provocación que va en contra de sus principios, de sus leyes, de sus costumbres. Y bueno, es lamentable que cuando entran estas mujeres o salen del muro de las lamentaciones o del cotel, son agredidas. En ocasiones han sido agredidas físicamente, pero en la mayoría de los casos son agredidas verbalmente. Les dicen maldiciones, las tildan de prostitutas, pues ya se debe imaginar, ¿verdad? Terribles. Varones ortodoxos con sus filacterías, con sus mantos, diciendo o vociferando maldiciones contra estas mujeres. Eso me recordó, hermano, al ver ese documental, me recordó lo que dice Santiago 1:26. Si alguno piensa ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, como no lo hacen estos varones ortodoxos judíos, y no refrenan su lengua, su religión es vana. Entonces, el fariseísmo hasta el día de hoy, hermano, sigue practicando esas cosas de expulsar fuera a quien ellos no creen convenientes de estar ahí en su congregación o en los lugares que ellos consideran sagrados. Conducta, hermano, que tenían los fariseos desde el tiempo del Señor Jesús. ¿Se acuerda lo que dice ahí Lucas capítulo 15? Vamos a ver Lucas capítulo 15, versículo 1 y versículo 2. ¿Lo tenemos, hermanos? Y se llegaban a él todos los publicanos y pecadores a oírle. ¿A oírle a quién? Al Señor Jesús. Versículo 2. Y murmuraban los fariseos y los escribas diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Cuál era la crítica, la murmuración, la acusación que hacían estos fariseos y escribas? De que Jesús recibiera a pecadores y que comiera con ellos.
porque veían que se allegaban a Jesús los publicanos y pecadores para oírle. ¿Quiénes eran los publicanos? Pues eran los cobradores de impuestos, muy odiados, hermano, porque además de que cobraban impuestos, no los cobraban para Israel, sino los cobraban para Roma, para el Imperio Romano, que era quien subyugaba o dominaba al pueblo de Israel en ese entonces. Entonces esa conducta, hermano, de no querer que se acerquen a su congregación ciertas personas, lamentablemente hasta el día de hoy predomina. El Señor, hermano, no hizo de esa manera. El Señor Jesús los recibía y les predicaba la palabra, porque el Hijo del Hombre, como dice ahí Lucas 9, versículo 51, y aconteció que como se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de sí, los cuales fueron y entraron en una ciudad de los samaritanos para prevenirle. Mas no le recibieron, porque era su traza de ir a Jerusalén. Y viendo esto los discípulos, bueno, ahí quiero ver algo muy importante. Viendo esto los discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? Ellos adoptaron una actitud, hermano, un tanto beligerante. Beligerante es de pelear, de agredir, hermano, a aquellos samaritanos. Recuerde, hermano, que todavía no eran llenos del Espíritu Santo. Y al actuar así, ¿cuál fue la reacción, la respuesta de Jesús? Versículo 55. Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino ¿para qué? Para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. El Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Mateo capítulo 13, hermano. Vamos al Evangelio según Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. ¿Lo tenemos? Otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo. Mas durmiendo los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. Y llegándose los siervos del padre de la familia le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un hombre enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos? ¿Y qué dijeron? Y la cojamos. Y él dijo: no. ¿Qué dijo el Señor? No les permitió esto, no se los aceptó. Y les dijo: porque cogiendo la cizaña, no arranquéis también con ella el trigo. Y es que la cizaña, hermano, se da juntamente con el trigo, y parecen igual, hermano, son muy conocidas. Pero sabe, cuando más se distinguen, hermano, es cuando dan fruto, porque la espiga del trigo, hermano, tiende a colgarse por el peso del fruto del trigo, y no así la cizaña,
que sus cizañas son granos también como en el trigo, pero están bofos. No sé si usted alguna vez ha visto una cizaña, no tienen nada adentro, están bofos, no, están vacíos. Pero sin embargo, hermanos, se dan juntos el trigo y la cizaña. Por eso el Señor Jesús, ¿se acuerda que dijo: por sus frutos los conoceréis? Ahí es cuando distinguen el trigo de la cizaña. Cuando da fruto el trigo, ahí ya se echa de ver la diferencia. Pero dijeron en esta parábola que el Señor les dijeron los siervos: ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña, que la cojamos? Y el Señor no les aceptó. No, porque no arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. ¿Cuál uno y lo otro? Los que son trigo y los que son cizaña. Hasta la siega. ¿Cuándo es el tiempo de la siega, hermano? Hasta que venga el Señor. Pues mire lo que dice ahí el texto: hasta el tiempo de la siega yo diré a los segadores. ¿Quiénes son los segadores, hermano? Los ángeles. Coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas recoger el trigo en mi alfolí. Eso de apartar al uno y al otro, el Señor lo reserva ¿a quién, hermano? A los ángeles. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ahí mismo en el capítulo 13, ahí estamos, ¿verdad? Pero nos pasamos hasta el versículo 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a la red que, echada en la mar, coge de toda suerte de peces, lo cual, estando llena la red de toda suerte de peces, la sacaron a la orilla y sentados cogieron lo bueno en vasos y lo malo echaron fuera. Esa acción, hermano, de echar lo malo fuera, ¿cuándo será? Dice el versículo 49: así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. No dice saldrán los pastores, no. Saldrán los hermanos, ministros, no. Sino que saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno del fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. ¿Cuándo será esto, hermano? Al fin del siglo, o cuando el Señor nuestro Jesucristo venga y que se haga esa siega. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahora, hermano, el Señor habló de acciones, pudiéramos decir, preventivas, para evitar que alguien sea expulsado. Vamos ahí a Mateo 18. Cómo se deben de tratar los asuntos de pecado de uno contra otro. Aquí nos da una enseñanza nuestro Señor Jesús en el versículo 15. ¿Lo tenemos, hermanos? Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyele entre ti y él solo. Ese es el primer paso, hermano. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Note usted que no dice si te oyere, ya entendió que estaba mal. No. ¿Cuál es el propósito de que un hermano redarguya a otro hermano que ha pecado? El propósito es ganarse al hermano, ganarse el alma de su hermano, que no se pierda,
Ese debe de ser el propósito y la intención de aquel hermano que va a redarguir a aquel hermano que pecó. Nunca el avergonzarlo, nunca el decir ahora le voy a demostrar que está mal. No, hermano, su propósito, su intención debe de ser que no se pierda, que se gane a aquel hermano. Segundo paso, dice el versículo 16: mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o de tres testigos conste toda palabra. A ver, si no oyere, pues entonces tomo dos o tres testigos, hablamos el asunto y el propósito será ganarse al hermano, que no se pierda. Tercer paso, versículo 17: y si no oyere a ellos, es decir, al hermano ofendido y a los testigos, si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Ahí está, la iglesia entra en el tercer paso para que la iglesia, la congregación, le redarguya a aquel hermano, a aquella hermana que pecó y pueda arrepentirse y no se pierda, antes se haga nada su alma. Pero llegamos a un cuarto paso: y si no oyere a la iglesia, tenle por étnico y publicano. Otra versión dice: tenle por gentil y publicano. Así que tenle por un gentil que ya no es parte de la iglesia, no es parte de la congregación de los redimidos. Bueno, si ya no escuchó la reprensión, la amonestación de un hermano, no escuchó ni a dos a tres testigos, no escuchó tampoco a la iglesia, pues tampoco lo podemos echar fuera, empujarlo y decir que sálgase fuera. No, simplemente dice: tenle por gentil y publicano. ¿Qué era un publicano? Repito, los que cobraban impuestos. Tenle así, por gentil, que ya no es de la iglesia. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5. Mire lo que nos dice ahí la Escritura. Primera a los Tesalonicenses 5. ¿Lo tenemos, hermanos? Gloria al Señor Jesucristo. Versículo 14: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a quienes, a los ociosos. La versión antigua dice: a los que andan desordenadamente. ¿Qué vamos a hacer con los que andan desordenadamente? ¿Expulsarlos, sacarlos, empujarlos, decirles váyase de aquí? No. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Amonestarlos. Es lo que la Biblia nos enseña, lo que la iglesia, hermano, debe de practicar. No echar a nadie, no. Porque eso, hermano, aparte de que no es bíblico, óigame, nos meteríamos en un problema si alguien nos cita ante la corte de evitarle la entrada a un lugar que legalmente es público. Pues hasta nos meterían problemas. Lo que debemos de hacer, hermano, es amonestar a los que andan desordenadamente. A los de poco ánimo, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué vamos a hacer con los de poco ánimo? Alentarlos. O dice aquí la versión antigua que consoléis a los de poco ánimo. Hay que alentarlos. No los vamos a echar fuera, ¿verdad? No, este hermano siempre anda desanimado, mejor váyase para afuera, ya no se pare aquí. No, hermanos.
Vamos a alentarlos con la palabra, con el consejo. Y los débiles, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Sacarlos? Sostenerlos o soportarlos. Que soportéis a los flacos o a los débiles, que seáis sufridos para con todos. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, hay una situación extrema, hermano, que nos relata en la primera carta a los Corintios, capítulo 5. Vamos a ir ahí. Digo, para saber qué hacemos, qué debemos de hacer bíblicamente, hermano. Y es que aquí hablamos de una situación, no de que porque es mujer o no es porque es ocioso, no, aquí habla de una situación más extrema. ¿Lo tenemos, hermano? Versículo 1 dice: en el nombre del Señor Jesús, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tenga la mujer de su padre. Un caso de incesto. Y vosotros estáis hinchados, y no más bien tuviste duelo, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que hizo tal obra. Ahí nos habla ya de una situación más, hermano, que va más allá, para que sea quitado de en medio de vosotros el que tal hizo, o el que hizo tal obra. Sea quitado de en medio de ¿dónde? De la iglesia, hermano. Recuerde que la iglesia, ¿quiénes son? ¿El edificio? No, la iglesia son los redimidos, los santos. Es decir, que en una situación de estas, Pablo dice que la iglesia no tenga comunión con él. Sigue diciendo: y ciertamente como ausente con el cuerpo, mas presente en espíritu, ya como presente juzgado al que esto hacía cometido, en el nombre del Señor nuestro Jesucristo, juntados vosotros y mi espíritu con la facultad de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5: el tal sea entregado a Satanás para muerte de la carne, porque el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. El tal sea entregado a Satanás. ¿Qué es, hermano, ser entregado a Satanás? Para muerte de la carne. Y es una acción que dice Pablo con la facultad de nuestro Señor Jesucristo. No lo iban a hacer ellos por su cuenta. El tal sea entregado a Satanás para muerte de la carne. Tenemos otra escritura que habla de ser entregado a Satanás, ahí en 1 Timoteo, capítulo 1. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 19 y 20. Manteniendo la fe y buena conciencia, la cual echando de sí algunos hicieron naufragio en la fe, de los cuales es Himeneo y Alejandro, los cuales entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entregó a Satanás. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Suena un tanto drástico, de veras, entregar a alguien a Satanás. Bien, vamos a considerar, hermano, qué es ser entregado a Satanás. Ahí, hermano, aparece en estas escrituras de 1 Corintios 5:5 y esta escritura de 1 Timoteo 1:20, en el griego una palabra que es paradidomi, que significa abandonar, quitar las manos, quitar la protección y abandonar a alguien a Satanás.
Es la misma palabra que encontramos, hermano, en Hechos 15:26. Vamos a verla. Hechos 15:26. ¿Lo tenemos, hermano? Hechos 15:26. Hombres que han expuesto ahí, expuesto es la misma palabra que se usa para decir entregados a Satanás. Hombres que han expuesto sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir, hermano, que esa palabra entregado a Satanás se puede traducir también como ser expuesto a Satanás. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, se quita, hermano, ser expuesto se refiere a expuesto a gran peligro, ser quitado de cualquier protección, cualquier refugio y ser entregado de manera total a Satanás. Vamos a ver, hermano, de un hombre que también fue expuesto a Satanás y fue expuesto, hermano, en el poder de Satanás o en la mano de Satanás. ¿Sabe quién fue ese hombre? Job, capítulo 1. Job, hermano, fue expuesto a Satanás, hermano. A alguien le parecerá raro. ¿Cómo? Pues ¿qué va de este hombre que cometió incesto, que fuese entregado a Satanás? A Job, que era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, hermano, Job fue expuesto o entregado a Satanás. Job 1, versículo 8. Y el Señor dijo a Satán: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondiendo Satán al Señor dijo: teme a Dios, teme Job a Dios de balde, ¿no le has tú cercado a él? ¿Cómo lo tenía el Señor, hermano? Y que eso mismo lo reconoce Satán. Cercado, rodeado alrededor de él. ¿No le has cercado tú a él y a su casa y a todo lo que tienen de alrededor? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto su hacienda ha crecido sobre la tierra. Note usted, hermano, que un hijo de Dios está cercado por Dios, está bajo la protección de Dios. Versículo 11: mas extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no te blasfeman tu rostro. Y dijo el Señor a Satán, ¿qué le dijo? He aquí que todo lo que tiene está ¿dónde? En tu mano. Y ahí que representa la mano, hermano. Hemos dicho que no se refiere a que Job o todas las cosas de Job estuvieran en la mano literal de Satán, no, sino todo lo que tiene está en tu poder, en tu dominio. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salióse Satán de delante del Señor. Fue expuesto, fue entregado en cierta manera por designio de Dios, hermano, a Satanás. Capítulo 2, de ahí mismo sabemos la historia, todo lo que le pasó a Job, que perdió hijos, perdió su hacienda, 7,000 camellos, 500 yuntas de bueyes. Todo eso, hermano, perdió. Y a todos sus mozos, a todos sus siervos. Capítulo 2, dice ahí el versículo 3. Y el Señor dijo a Satán: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que aún retiene su perfección, habiéndome tú incitado contra él para que lo arruinara sin causa? Y respondiendo Satán dijo al Señor:
piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Mas extiende ahora tu mano y toca a su hueso y a su carne, y verás si no te blasfeman tu rostro. Y el Señor dijo a Satán, he aquí, ¿qué le dijo otra vez, hermano? Él está en tu mano, mas guarda su vida. En otras palabras, no lo mates. ¿Por qué, hermano, Dios, hermano, expuso a Job o entregó a Job en el poder o en las manos de Satanás? Bueno, Dios tenía un propósito. La fe de Job, hermano, iba a ser probada, y Job, hermano, salió bien de esa prueba. Salió bien de esa prueba, hermano, pues en todo ello no atribuyó a Dios despropósito alguno. Y además, hermano, fue bendecido en gran manera, pues Dios le volvió y lo restauró con el doble de lo que tenía. Hay otro pasaje muy interesante ahí en Mateo capítulo 4, versículo 1. ¿Lo tenemos, hermano? Entonces Jesús fue llevado del Espíritu o por el Espíritu al desierto para ser tentado o para ser probado del diablo. ¿Por quién fue llevado, hermano? Por el Espíritu. ¿A dónde y para qué? Al desierto para ser tentado o probado del diablo. Gloria a Dios, aleluya. En Marcos 1:12 usa la palabra le impulsó, que es moverlo de manera súbita a otro lugar. Lo impulsó. Aquí, hermano, este varón Jesús, hermano, todavía más justo y más perfecto que el mismo Job, pues es nuestro Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Que por 40 días, hermano, y 40 noches fue tentado. Fue expuesto, hermano, al mismo Satanás. Y Satanás lo tentó diciendo, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesús tenía el poder de hacer eso. Tenía el derecho, hermano, como hijo de Dios. Pero ahí, hermano, la humanidad de Jesús estaba siendo probada, estaba siendo tentada, estaba siendo expuesto a Satanás, prácticamente sin protección divina. Le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, que a sus ángeles mandará, por ti te alzarán en sus manos, para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está además, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús, hermano, soportó esa exposición a Satanás, hermano. Y finalmente le pasa a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y dice el versículo 11, note lo que dice, el diablo entonces, ¿qué dice? Le dejó. Si dice que lo dejó, es que de alguna manera lo tenía a su merced, para hacerle cualquier mal. Pero no pudo, hermano. Nuestro Señor Jesucristo salió victorioso, tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, hermano, ser entregado a Satanás
es esa situación, hermano, de ser expuesto, ser dejado sin protección de la iglesia, de las oraciones de la iglesia, inclusive. Vamos a ver otro caso, hermano, de ser entregado a Satanás. Lucas 22. Evangelio según Lucas, capítulo 22, versículo 31. ¿Lo tenemos? Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido. ¿Quién pidió a Simón, hermano? A Simón Pedro. Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo, para darle una buena cernida, una buena sacudida. Satanás, hermano, lo pidió: dámelo, entrégamelo en mi mano, a ver si se mantiene en su fe. Sigue diciendo: mas yo he rogado. El Señor lo dejó, hermano, en manos de Satanás, lo entregó, se puede decir, a Satanás, con un propósito de que él se afirmara y que tras esta prueba pudiera confirmar a sus hermanos. Yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, pronto estoy ir contigo a una cárcel y a muerte. Vamos a ver si esas palabras, ¿verdad? Satanás seguramente escuchó. Vamos a ver si es cierto. Y él dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Qué pasó, hermano? Cayó, hermano, sucumbió en aquella prueba, y de lo cual dice la Biblia, hermano, que lloró amargamente porque negó al Señor. Pero después, hermano, volvió con más firmeza y lleno del Espíritu Santo. Ya en el libro de los Hechos vemos a un Pedro transformado, afirmado en la fe y confirmando la fe de muchos. Entregado a Satanás, hermano, es entonces abandonar a alguien, exponer a alguien a Satanás, que sea quitada la protección y las oraciones hacia él. ¿O no dice Juan en su carta, en la primera de Juan 5, versículo 16: si alguno quiere cometer a su hermano pecado no de muerte, demandará y se le dará vida? Digo, a los que pecan no de muerte, hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que ruegue. Ahí está, ya no ruegue. Si hay un pecado de muerte, ya ni siquiera ruega, ya ni siquiera hay ruegos a favor de la iglesia por aquel hombre o por aquella mujer que se ha apartado. Se le aparta, repito, no del lugar de reunión, no del edificio, sino se le aparta de la comunión de la iglesia. Y eso en una situación extrema como la que acabamos de ver de 1 Corintios 5, una situación terrible de incesto. No por cuestiones de desorden o de alguna ofensa, no, hermano. En esos casos, ¿qué dice la Biblia que hay que hacer con los que andan desordenadamente? Amonestarles. Esto, hermano, aplica, pero para una situación extrema, o cuando ya ni a la iglesia hizo caso, dice: tenle por gentil y publicano. Aunque venga al lugar de reunión, ya tenle por gentil y publicano. 1 Corintios 5. Nuevamente, 1 Corintios 5. ¿Lo tenemos, hermanos? Ahí hablando de esta situación de aquellos disque hermanos que se hacen pasar
por hermanos, pero que no lo son, hermano. Mire las acciones que hay que tomar. Versículo 9. Os he escrito por carta que no os envolváis con los fornicarios. No absolutamente o no totalmente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones. No, de esa manera no. Imagínense, no pudiéramos visitar un hogar donde viven juntos sin estar casados. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, si lo tomáramos de esa manera, porque la Biblia dice, no os envolváis con los fornicarios. Y el hermano Raúl anda hasta visitando un hogar donde son fornicarios, no están casados. No, no se refiere a eso, por favor, hermano, porque nuestro mensaje, al igual que el del Señor Jesús, no ha venido a perder las almas, sino a salvarlas. Amén. Entonces, por eso dice el versículo 10, no absolutamente o totalmente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso, si fuera así, no os envolváis con ninguno. Imagínense, no pudiéramos ir a un hogar a orar por un enfermo y que tiene ahí una imagen de su santo, porque la Biblia dice, no nos envolváis con los idólatras. No hay que sacar un texto de su contexto, hermano, hay que leerlo completo. No se está refiriendo a eso. Por eso dice, no totalmente con los fornicarios o avaros o ladrones o con los idólatras, pues en tal caso, si fuera así, os sería menester salir del mundo, irse a la luna o irse allá a una sierra, a un cerro donde no tuviera contacto con nadie. Versículo 11, ahí viene la aclaración. Mas ahora os he escrito que no os envolváis, es a saber que si alguno llamándose hermano, este es uno que actúa con hipocresía y mentira, hermano. Si alguno llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Ahí está, hermano, cuando aplicamos esto. Tenle, es lo mismo que dice, tenle por gentil y publicano. No es parte de la iglesia. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Entonces hay que, hermano, entender la palabra de Dios en su propósito, y no irnos ni a un extremo como los fariseos o como hacía Diótrefes. ¿Qué hacía Diótrefes? No recibía a los hermanos, y cualquiera que los quisiera recibir los echaba afuera. Si los vuelve a recibir, va para afuera. Oiga, qué tremendo de este hombre llamado Diótrefes. Entonces, hermanos, hay que conocer la Escritura, hermano, de veras para conocer, hermano, para entender cómo se hacen las cosas. Por último, hermano, el tiempo ya ha transcurrido, vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 9, antes de Filemón, antes de Hebreos y de Filemón está Tito 3, versículo 9. Versículo 9 y 10, amén. Mas las cuestiones necias y genealogías y contenciones y debates acerca de la ley evita, porque son sin provecho y vanas. Versículo 10, rehúsa hombre hereje, pero ¿cuándo vamos a rehusar a él? ¿Después de qué? Después de una y otra amonestación. Ya le amonestaste con un testigo, ya le amonestaste con la iglesia. Bueno, ya es lo mismo
mismo que dice Mateo 18, versículo 17, si no oyere a la iglesia, ya tenlo por étnico como gentil, no del pueblo de Dios, no de la iglesia, tenle por étnico y publicano. Amén. Entonces, eso es el orden, hermano, bíblico que debemos de llevar. Y no tomar acciones, hermano, como la Iglesia Popular Romana lo hace, de excomulgar a diestra y siniestra. Y ya sabemos que esa excomunión llevó a muchos, hermanos, no solamente a sacarlos de la congregación, sino a la muerte en la llamada Santa Inquisición, o que alguien llamó la Satánica Inquisición, ¿verdad? Ahí, hermano, muchos fueron llevados a la muerte, a la Inquisición. Entonces, todo, hermano, con y en el orden de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a ponernos en pie y vamos a entonar un estribillo, un canto para la gloria de Dios. Únenos más, Señor, únenos más con tu amor, únenos más con lazos que no se rompan. Únenos más, Señor, únenos más con lazos que no se rompan. Únenos más, Señor, únenos más, únenos más con tu amor. Un Señor, una fe y un bautismo, una iglesia que es el cuerpo de Cristo, un espíritu por el cual estamos unidos. No hay división, no hay división, solo